Bendiciones, amada iglesia. Esta mañana nuevamente queremos compartir con ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de fe y de fortaleza en medio de la crisis que estamos viviendo. Así que esta mañana queremos compartir un tema, diríamos que muy acorde a la situación que estamos viviendo con esta pandemia a nivel mundial del coronavirus y cómo estar confiados en la crisis. Ese es el tema de hoy, cómo estar confiados en la crisis. Vamos a orar para buscar la bendición, el rostro de Dios en este mensaje que estaremos compartiendo, cómo estar confiados en la crisis. Amantísimo Padre Celestial, nos cubrimos con tu sangre bendita y poderosa y queremos suplicarte muy humildemente, Señor, que tengas misericordia de Guatemala, que tengas misericordia de nuestras autoridades, que les des sabiduría, entendimiento, conocimiento, integridad, que puedan manejar esta crisis de la manera adecuada como tú lo harías, Señor. Te rogamos y te suplicamos, Señor Dios Todopoderoso, que tengas misericordia de toda Guatemala, de todo nuestro país y especialmente de nuestra iglesia, de nuestras familias, de los más vulnerables, de los ancianitos, de las personas que puedan estar ya vivenciando la crisis de una manera mucho más fuerte, Señor. Ten misericordia de Guatemala, Señor. Ten misericordia de las mismas personas que están trabajando en los hospitales, Señor. Si esa gente está ahí porque tiene necesidad de un trabajo, Señor, guárdalos, protégelos, ministralos, Señor. Y a nosotros también, nosotros que como Ministerio Iglesia Bautista Shalom, también tenemos clínicas que están atendiendo, que están participando, ayudando. Bendícenos, Señor. Guárdanos de todo peligro. Guárdanos, Señor, y ten misericordia de nuestra nación. Y que este mensaje pueda ser de esperanza, de fortaleza en medio de esta crisis que estamos viviendo y que pueda ser una herramienta práctica en este momento en que muchas personas entran en ansiedad, en angustia, en aflicción. Auxílianos pues, Señor, y que el fundamento glorioso de tu palabra sea un ancla, sea un asidero emocional, espiritual, para todos los que estamos en esta nación y en otras naciones del mundo también, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo estar confiando en la crisis? Todos tendremos que enfrentar tormentas en la vida tarde o temprano. Los que tenemos más de 6 décadas de vida y hemos tenido el privilegio de vivir muchos años, también hemos tenido el que vivir muchas crisis, muchas situaciones como la que ahora estamos viviendo. Así que la vida nos trae tormentas de vez en cuando. En Guatemala y en 170 países, según las noticias de esta semana, tercera semana de marzo del 2020, 171 países a nivel mundial estamos enfrentando el coronavirus. Y en muchos de estos países hay una cuarentena en que millones de personas no están saliendo a las calles. Existe mucha incertidumbre, por supuesto, y mucho temor. En nuestro país, las escuelas, los colegios, muchas empresas están cerradas, excepto hospitales, clínicas y algunas de extrema necesidad. Aún hay cadenas de supermercados que están cerrando a partir de hoy. Así es de que es normal que estemos viviendo de alguna manera con niveles de ansiedad en la población. Mucha gente entra en incertidumbre, en angustia, etc. Ahora, la Biblia nos muestra que hay 3 tipos de crisis o tormentas en la vida. Número 1, las que nosotros buscamos. El caso de Sansón, que siendo él una persona escogida por Dios para una misión, él se metió en conflictos. Los segundo tipo de crisis son las que provocadas por Dios. Un ejemplo clásico es cuando Jesús calma la tempestad en el lago de Galilea. Era evidente que Dios había provocado esto para darle una enseñanza a
a sus discípulos. Y estoy más que seguro que esta misma pandemia que estamos viviendo, llamada coronavirus, hoy en día en Guatemala y en todos estos países del mundo, también está bajo la mano poderosa de Dios. Porque así está anunciado en las Escrituras, en Mateo 24, en Lucas 21, en los Salmos, y también los profetas hablan de que viviremos estas pandemias o pestes, etc. Y la número 3 son las que provocan otras personas en nosotros. Y en la Biblia está el caso de Silas y Pablo, que fueron apresados por acusaciones falsas y que por supuesto sufrieron a causa de ello. Cuando la crisis viene, las tormentas son difíciles de soportar, pero son mucho más difíciles cuando son provocadas por otras personas o por situaciones como estas que estamos viviendo, que es una pandemia. Las tormentas de la vida tenemos que entender que no ven ni color, ni edad, ni tamaño, y todos las experimentaremos tarde o temprano. La pregunta es, ¿cómo enfrentamos la crisis? ¿Cómo va a enfrentar usted la crisis? ¿Y cómo mantener la calma, el aplomo en medio de estas crisis? Cuando Pablo era llevado preso a Roma en un barco, Dios le avisó oportunamente que vendría una gran tormenta y que se quedaran en el muelle. Pablo, por supuesto, le advierte a los tripulantes y a los jefes que van conduciendo este barco que deberían de quedarse en el puerto. Escuchemos lo que dice Hechos 27, 9 al 12. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser en perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de ahí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, para invernar allí. La impaciencia se apoderó de todas estas personas y hizo que ellos quisieran salir de ese puerto y ir mar adentro. Ser impacientes frecuentemente nos mete en grandes problemas. Y muchas personas entramos en crisis cuando nosotros nos impacientamos. Algunas personas en épocas de la vida les entra ansiedad por casarse, por cambiarse de casa, por cambiar de empleo, por emprender nuevos negocios. Y lamentablemente todas estas cosas las hacen sin consultar con Dios. Y aquí mismo, por la crisis del coronavirus, vemos gente que ha ido a abarrotar los supermercados, a comprar papel toilet, que no sirve para mayor cosa en una situación como esta. Pero la gente ha entrado en una ansiedad, en una psicosis de comprar papel toilet, que todas las estanterías están desocupadas de donde debería de haber papel toilet. En cambio, donde está la comida está lleno. Ahora, ¿por qué la gente entra en este tipo de psicosis? Bueno, probablemente hay gente que ve que alguien está llevando papel y todo el mundo lo empezó a seguir y todo el mundo empezó a comprar papel toilet. Así que muchas veces tomamos decisiones sin consultar con Dios y nos embarcamos en lo que seguramente será una tormenta en nuestra vida. Ahora, existen varias razones por las que nos metemos en problemas y las mismas razones siguen siendo las mismas que hace miles de años. Razón número 1, seguir el consejo equivocado. El centurión no escuchó a Pablo, sino que se dejó llevar por el consejo equivocado del timonel y del dueño del barco. Un problema es hacerle caso a las personas equivocadas. Cada día alrededor del mundo surgen personas diciendo en las redes sociales que tienen una solución para cada cosa que a usted se le pueda ocurrir. Y todo el mundo, escúcheme, todo el mundo afirma tener la solución y que usted tome esa solución antes de que lo borren de las redes sociales. Parece que todos tuvieran una respuesta y una opinión experta, pero la realidad es que los expertos a menudo se equivocan. Todas las redes sociales están llenas de comentarios: qué es el coronavirus, cómo se cura, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Y muchas de estas personas que escriben los comentarios en las redes sociales
ni son médicos, ni son farmacéuticos, ni son expertos, pero sí desean que la gente les haga caso sobre esto. Por lo que tarde o temprano nos damos cuenta que muchas veces tomamos el camino equivocado por consultar a las personas equivocadas. Nosotros deberíamos consultar a Dios en la crisis. Y la pregunta es, ¿usted ya le consultó a Dios? Segunda razón por la que nos entramos en crisis es seguir el consejo de la mayoría. En Guatemala hay un dicho que dice así: ¿para dónde va Vicente? Para dónde va toda la gente. Y la prueba es que alguien empezó a llevar carretas de papel toilet y todo el mundo empezó a llevar papel toilet acá en Guatemala, y entiendo que en muchos países del mundo, y eso fue un contagio para que todo el mundo empezara a llevar papel toilet. Ahora, en el caso de Pablo, en el puerto donde se encontraban no era apropiado para invernar. Entonces la mayoría de la tripulación decidió que se continuara navegando con la esperanza de llegar a Fenicia y a Creta, según el versículo 12. La segunda razón, notémoslo bien, por la que nos metemos en problemas es que hacemos caso a lo que la mayoría dice. Dice que todos los que estaban en el barco decidieron que era necesario irse. Pero recuerden lo que sucedió en el caso de Moisés. Cuando ellos se iban a dirigir a la tierra prometida, la mayoría deseaba regresar a Egipto, pero estaban equivocados. Nos podemos meter en serios problemas cuando nosotros buscamos la opinión pública, la más popular, en vez de buscar la dirección de Dios. Es interesante que mientras mucha gente está comprando papel toilet, las demás góndolas están vacías, están llenas, las de frijol, las de azúcar. Y de aquí a 21 días, 30 días, el papel toilet no se lo van a poder comer. Pero todas las casas las están llenando de papel toilet. Razón número 3. Es el consejo equivocado por las circunstancias. Cuando un viento leve desde el sur empezó a soplar, ellos pensaron que habían obtenido lo que tenían. Así de que levaron anclas y navegaron por la costa de Creta. Versículo 13 de Hechos. ¿Por qué otra razón nosotros nos buscamos problemas? Porque confiamos en las circunstancias. Note que se menciona que hubo un viento ligero del sur. Según los que han navegado por el Mediterráneo, no hay nada mejor que un viento sur. Y por supuesto los navegantes pensaron que habían obtenido lo que tenían y que era lo mejor que les podía pasar, porque las circunstancias en ese momento les eran favorables. Las cosas podrían lucir muy bien ahora, pero usted puede estar navegando hacia una tormenta. He escuchado a algunos decir, esta decisión tiene que ser la correcta porque yo me siento tan bien. Y hay una frase muy popular que dice, ¿cómo puede estar mal si nos sentimos tan bien todos? La realidad es que los sentimientos muchas veces nos engañan. Si Dios dice, espera en el puerto, más vale esperar, porque el diablo también puede saber arreglar las circunstancias de la vida. Algunas personas, cuando han venido por mí por consejería en los últimos 30 y pico de años, aseguran que todo les iba bien, pero de pronto navegaron directamente hacia una tormenta, de la misma manera como nos narra el libro de los Hechos. La barca quedó atrapada, dice la Biblia, en una tormenta de la cual no podían ni siquiera ponerse velas al frente al viento, dice la Biblia. Razón número 4 por la cual nosotros caemos en problemas es dejarse llevar a la deriva. Cuando nos encontramos en la crisis, lo típico es hacer 3 cosas de la misma manera que hicieron los navegantes. La reacción típica de las personas bajo presión es que, dice el versículo 15 y el 17, que el barco quedó atrapado por la tempestad y no podían hacerle frente al viento. Así que se dejaron llevar a la deriva. Y después los navegantes dejaron el barco a la deriva. Versículo 17. Lo primero que las tempestades tienden a hacer en nuestras vidas es que nos abandonemos a la deriva. Dejamos nuestras metas, nos olvidamos nuestro rumbo, nos olvidamos de nuestros valores y muchas veces lo que hacemos es que vamos hacia la deriva sin tener un rumbo fijo. Debido a que en aquellos días no había brújulas y tampoco las estrellas se estaban viendo porque estaban muy ocultas por la tempestad, la tripulación estaba completamente en oscuridad. Cuando uno está en una situación oscura, donde no hay estrellas, donde no hay brújulas, donde no hay rumbo, ¿qué ocurre? Nos dejamos ir a la deriva.
Sencillamente uno deja que las olas se lo lleven, que lo hagan de un lado para el otro, y los problemas nos llevan en realidad de un lado para otro. A causa de estas corrientes fuertes de la vida, uno puede decir, ¿y de qué sirve? ¿Y para qué sigo luchando? ¿Para qué nado contra la corriente si de todas maneras no logro nada? La segunda cosa que hacemos, que es uno de los problemas en estos momentos, es descartar. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda, dice, y al tercer día con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos, versículos 18 y 19. Cuando llega una crisis empezamos a bogar a la deriva y después a descartar lo que está en nuestras propias vidas. Los navegantes empezaron a tirar los aparejos, empezaron a tirar la carga, y después en el versículo 38 dice la escritura que empezaron a tirar el trigo y finalmente se tiraron ellos mismos. En los versículos 43 y 44 de Hechos dice que saltaron a la borda para poder llegar a tierra. Este es el punto que necesito que usted ponga atención. Con frecuencia cuando estamos en crisis descartamos las cosas, nos dejamos ir a la deriva, y entonces los mejores valores que nosotros por muchos años hemos abrazado, resulta que los empezamos a tirar por la borda. Empezamos a descartar todo aquello con lo que hemos vivido por mucho tiempo, pero que ahora descartamos porque estamos bajo una presión muy fuerte. Nos volvemos impulsivos. Mire, si esta gente que está yendo a comprar a los supermercados está comprando por impulso, no está comprando con sabiduría. Si lo menos que necesitamos en este tipo de crisis es papel toilet, lo que necesitamos son otras cosas. Pero abandonamos nuestros sueños, rompemos relaciones, descartamos valores, todo eso que hemos aprendido desde la niñez y que está en lo profundo de nuestro corazón, al estar en una crisis lo abandonamos. Aquí hay algunos consejos que la Santa Palabra nos da a usted y a mí. No se desespere. Mire, note lo tercero que hicieron los navegantes. Como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Versículo 20. En una crisis aguda casi siempre llegamos al punto de desesperación y perdemos toda esperanza. Y lo último que uno debería de descartar en este tipo de problemas es la esperanza. Cuando nosotros descartamos la esperanza, la fe, los valores, es cuando fracasamos. Los navegantes estuvieron a bordo de un barco en medio de la oscuridad por 14 días en pleno mar Mediterráneo, echados de un lado para otro, y entonces no solo se tiran a la desventura, empiezan a descartar todo lo que tenían y luego pierden toda esperanza. Probablemente quizás hay alguien que está escuchando, que está viendo, que ya ha perdido la esperanza y que está atravesando por problemas tan serios en las últimas semanas, en el último mes, en el último año, y siente que sus problemas son tan grandes que necesita todo dejar de lado, botarlo todo y llegar al punto de la desesperación. ¿Y de qué sirve esto si ya no hay esperanza? Si la situación es imposible. Pero recuerde la lectura que tiene la palabra de Dios sobre estos navegantes. Ellos perdieron la esperanza porque olvidaron que Dios tenía el control del mar mismo. Olvidaron que Dios tiene un plan, que Dios puede inyectarle esperanza en una situación de absoluta desesperanza. Veamos la reacción de Pablo. Lo más impresionante de este relato que está en el libro de Hechos, y escúchenme, si Pablo va para ir a la prisión, Pablo debería estar desanimado, desesperanzado y decir, bueno, mejor me muero aquí si de todas maneras voy a ir a morir a una prisión. No, pero Pablo, mire lo que hace. Pablo da un giro de 180 grados en comparación a lo que los navegantes tenían en mente. Ellos estaban desesperados, ya habían perdido toda esperanza, estaban desalentados, deprimidos, arrojaron todo por la borda. Pero Pablo está calmado, confiado, con un valor en medio de la crisis, con nada de preocupación, por lo menos no visiblemente. La reacción de los navegantes es la respuesta natural de todos nosotros en medio de una crisis. Pero Pablo tiene una respuesta diferente, una prueba de nuestra fe
cristiana es la que nosotros experimentamos cuando tenemos que lidiar en las crisis. Cualquiera puede ser cristiano cuando las cosas van bien, pero es ser verdaderamente cristiano cuando las cosas van mal, es donde nosotros somos probados. Cuando gozamos de buena salud, cuando tenemos buenos ingresos, cuando todo va bien, es fácil ser cristiano. Pero necesitamos también ser cristianos cuando hay crisis en nuestra vida. Es fácil, muy fácil, ser cristiano en momentos de bonanza. La prueba de nuestra fe es cuando los problemas llegan, es cuando las situaciones se vuelven complicadas. Sentimos la inclinación de desesperarnos e irnos a la deriva y arrojar por la borda todas las cosas que son de importancia en la vida. Y en realidad es nuestro carácter que se revela en la crisis. No se crea en ella, se revela el carácter en la crisis. El carácter se crea en las cosas cotidianas, ordinarias, triviales de la vida, pero se revela en el momento cuando naufragamos, cuando tenemos situaciones de amenaza, cuando tenemos conflicto, cuando tenemos crisis, cuando tenemos pandemia. ¿Qué se debe hacer cuando las cosas parecen desarmarse? ¿Qué se debe hacer cuando el barco se está haciendo pedazos? ¿Qué se puede hacer cuando el barco se está desintegrando? ¿Qué se hace cuando los problemas de la vida nos azotan de una manera inmisericordia? Fíjese lo que hicieron los navegantes. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echamos 4 anclas por la popa y lo pusieron a rogar que amaneciera. Ponga atención. Dice que echaron 4 anclas por la popa y empezaron a orar, a rogar al Dios de los cielos para que amaneciera. Y lo más seguro que puede pasar cuando uno esté en la tormenta es echar las anclas. Simplemente quédese quieto. Las circunstancias cambian en todo momento, en toda situación. Pero la Biblia dice que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás serán conmovidos. Salmo 125:1. Con frecuencia cuando las personas se topan con un gran problema quieren cambiar absolutamente todo en la vida, como si necesitaran cambios. Una persona pierde a su cónyuge en la muerte, en el divorcio, y su reacción típica es: voy a renunciar a mi trabajo, voy a vender todo lo que tengo, me voy a ir para otra ciudad, voy a hacer un nuevo yo, voy a comenzar una nueva vida. Pero eso es precisamente lo que no necesitamos hacer. Lo que nosotros necesitamos hacer es tirar nuestras anclas y cimentarnos en los principios, en los valores, en los fundamentos bíblicos. ¿Por qué Pablo estaba tan confiado? Bueno, simplemente porque recibía ánimo a través de grandes verdades que están en la palabra de Dios. Pablo tenía 3 convicciones fundamentales que deben ser el ancla de nuestra alma. Estas 3 verdades pueden mantenerle anclado sobre la roca de la estabilidad para cuando los vientos de la crisis soplen de un lado a otro y usted tenga plena confianza. Estas verdades son las con las cuales usted puede vivir. Estas verdades son con las que usted puede edificar su vida. Estas verdades son las que le pueden servir para que usted esté anclado en medio de la tormenta. Verdad número 1, la presencia de Dios. Esa es la primera ancla que usted debe apropiarse, anclar para su vida, la presencia de Dios. En medio de la tormenta, escuche, Pablo afirma: anoche se me apareció un ángel del Señor, del Dios a quien pertenezco, a quien yo sirvo. Hechos 27:23. De esto aprendemos que las tormentas nunca pueden ocultar nuestro rostro del Señor. Tal vez no le podemos ver nosotros a Él, pero Él sí nos mira. Él sí está pendiente de nosotros. Dios había enviado su santo ángel para que hablara con Pablo. Quizás pensemos que Dios está a millones de kilómetros de distancia y que Él no le importa lo que nosotros estamos viviendo, el sufrimiento que pueda tener nuestra nación. Pero permítame decirle que el Dios Todopoderoso tiene su mirada sobre Guatemala y la tiene sobre nuestra iglesia y la tiene sobre nuestras familias. ¿Y qué le dice Dios a usted? Estoy contigo. Dios envía a sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos y tu pie no tropiece en piedra. Aún en medio de todo ese mar Mediterráneo, Dios envió su ángel a hablar con Pablo. Y Dios promete en las Escrituras, Dios
Nunca te dejaré, jamás te abandonaré, Hebreos 13:5. Estaré con ustedes siempre, Mateo 28:20. Y yo le pediré al Padre y a Él les dará otro consolador, Juan 14:16. Y también Isaías vehementemente dice que aunque la mujer de parto olvidare al niño de brazos, yo nunca te olvidaré, yo nunca te dejaré. Dios está con nosotros. La Biblia una y otra vez declara que estemos donde estemos, en la situación que estemos viviendo o que estemos atravesando, Dios nunca le va a abandonar. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida y a pesar de la situación que usted esté viviendo, Dios está con usted. Verdad número 2, el propósito de Dios. La segunda ancla en la crisis se encuentra en Hechos 27:24, donde Pablo cita al ángel de Dios. Dice, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Así que Dios le había dicho a Pablo, póngame atención, yo tengo un plan para tu vida. Tú necesitas llegar a Roma. Tú estás a bordo de este barco que al parecer se va a destruir, se va a desboronar, se va a naufragar. Pero yo tengo un plan para ti y para todos los que están contigo. Tú vas a predicar en la corte de César. Yo tengo un propósito mayor para tu vida. Y permítame decirle que esta segunda ancla en la crisis es que usted no pierda su identidad. El problema es que nosotros tendemos a perder una identidad en Cristo. Y Cristo dice que yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esto es vida con propósito. Dios tiene un propósito para su vida y para la vida de todos los cristianos de este país y aún para toda esta nación. Permítame decirle con mucha humildad, yo creo que el actual presidente que nosotros tenemos compitió por los últimos 12 años para ser presidente. Pero Dios no dejó que fuera presidente. ¿Sabe por qué? Porque el propósito era que él, siendo un doctor, ahora estuviera manejando esta crisis de la manera en que lo está manejando. Así de que Dios siempre tiene un propósito. Nunca Dios tiene despropósito en lo que hace. Y usted y yo nos encontramos en un mundo en el que pareciera ser que Dios ni tiene el control, ni tiene un plan específico para cada persona. Pero las tormentas simplemente son los reveses temporales para que se cumpla el propósito completo de Dios. Nada en absoluto puede cambiar el máximo propósito de Dios para su vida. Nadie puede interponerse en los planes de Dios si a menos que usted decida rechazar el plan, Él le va a permitir que usted rechace el plan de Dios. Pero las Escrituras nos enseñan que ninguna persona puede alterar el plan de Dios. Nadie, en lo absoluto. Usted puede aceptarlo o rechazar el plan de Dios. Pero pese a lo que suceda, las fuerzas externas nunca podrán alterar el propósito divino de Dios, porque no hay fuerza en este mundo que pueda destruir los planes y los propósitos de Dios. ¿Sí? Dios quiere hacer su voluntad y Él la va a cumplir. El propósito de Dios es mayor que cualquier situación que jamás usted pueda experimentar. Él tiene un plan que sobrepasa cualquier problema, cualquier situación, cualquier pandemia. He aquí el punto. Es peligroso concentrarse en el problema en vez del propósito de Dios. Si hace eso, se encontrará flotando a la deriva. Usted empezará a desesperarse. Usted empezará a perder de vista el plan y los propósitos de Dios y empezará a concentrarse en el problema. Una vez, entonces perderá su meta. Pero usted ponga la mirada en Jesús. Él tiene planes y propósitos para su vida. Tercera verdad es la promesa. La tercera ancla que nos da confianza en la crisis se encuentra en el versículo 25, donde Pablo afirma: así que ánimo, señores, confío en que Dios sucederá tal como me lo ha dicho. Esta ancla es la promesa de Dios. Dios siempre mantiene sus promesas. Dios nunca miente. Dios es absolutamente veraz y las tormentas no nos pueden ocultar de Dios. Las crisis no nos pueden ocultar de Dios. Las pandemias no nos pueden ocultar de Dios,
porque Él siempre está con nosotros y sus promesas Él las cumple. También nadie puede alterar el propósito de Dios, porque los propósitos y los planes de Dios son inalterables. Ni pueden destruir a su Hijo, ni mucho menos los planes y los propósitos que Él tenga. Sus promesas son seguras. Quizás algunos de ustedes ahora mismo están atravesando por una crisis que no logran superar. Sus problemas son abrumadores y usted piensa que va a desfallecer. Pero permita decirle esto de parte de Dios. Tal vez pierda la carga, quizás pierda los aparejos, posiblemente pierda el barco o se moje un poco, pero usted va a vencer gracias a las promesas de Dios. Él lo dijo y yo lo creo y punto. Esa debería ser su convicción. Así que, ¿qué va a hacer? Esté tranquilo. Tenga confianza en medio de la crisis. Ore mientras espera. ¿Qué debemos hacer mientras esperamos que Dios cumpla su promesa? Lo mismo que hicieron los navegantes. Hechos 27-29. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echamos 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar a que amaneciera. Acérquese a Dios. Clámele a Dios, confíe en Dios, ruega que esto nos permita amanecer en un despertar glorioso, asoleado, bendito. ¿Y cuál fue el resultado? Llegó la mañana y cuando amaneció, ciertamente no podían reconocer tierra, pero dice que vieron una bahía y decidieron encallar el barco. 266 personas saltaron por la borda para llegar a tierra. Hechos 39-44. En las tormentas de su vida, Dios dice, estoy contigo. Deje que la verdad de la bendita palabra de Dios traiga estabilidad a su vida, que le dé confianza. Usted necesita enfrentar la crisis con fe, con esperanza, buscando al Señor. Las tormentas no pueden ocultarle de Dios y aunque experimente momentos difíciles en su vida, usted tiene que recordar que Dios tiene un propósito para su vida y hay una razón para esto. Usted va a llegar bien a puerto seguro. ¿Por qué? Porque usted está dentro de los planes de Dios. Solo confíe en Dios y en sus promesas. Oren, ayunen, busque el rostro de Dios. Póngase a cuentas con Él. Quizás Dios le está permitiendo esta crisis para que usted y yo nos pongamos a cuentas con el Señor. Y si usted aún no le conoce, quizás Dios está permitiendo esta crisis para que usted pueda conocerle como Señor y Salvador de su vida. Es mi oración que en medio de esta crisis usted pueda tener un encuentro con Cristo Jesús.
Haga esta oración conmigo si usted aún no le ha recibido como Señor y Salvador personal. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti, que no soy digno de ser tu hijo, pero yo te pido tengas misericordia de mí. Señor, te ruego, te suplico que limpies mi corazón. Hoy te confieso que he creído que tú moriste en la cruz para que yo pueda ser tu hijo, que la sangre derramada en la cruz es el sacrificio, el pago por mis pecados. Señor, ahora que has limpiado mi corazón, te pido que entres en él y seas tú el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias por morir en esa cruz y por pagar el precio que yo no podía por mis pecados. Y ahora que soy tu hijo, te pido que me guardes, que me des fe, que me des esperanza, que se cumplan los planes, los propósitos, las promesas en mi vida. Gracias en el nombre bendito de Cristo Jesús. Y si usted es cristiano y se siente abrumado, angustiado, afligido, ore conmigo y dígale así: Señor Jesús, necesito tengas misericordia de mí, de mi familia, de mis hijos, de Guatemala, de mi hogar, de donde trabajo. Cualquiera que sean las circunstancias que usted esté viviendo, hable con el Señor, dígale: te ruego que seas conmigo. Te ruego que esto pueda terminar ya, Señor. Te ruego que podamos amanecer de la misma manera como los navegantes del barco después de 14 días te rogaron que amaneciera y que pudieran ver puerto seguro. Que nuestra nación pueda encontrar puerto seguro. Que nuestra nación sea cubierta por la misericordia, por la bondad tuya, por tu gracia. Gracias te damos, Señor Jesús, por tu muerte vicaria en la cruz. Cúbrenos con tu sangre bendita. Guarda a Guatemala de todo peligro y de toda maldad, Señor. Y gracias, Señor. Provéenos, Señor, a todas las familias, a todos los hogares. Ayuda a nuestras autoridades a ser sabias, a encontrar soluciones en medio de esta crisis. Y gracias, Señor Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queremos agradecer su sintonía, no solo a los miembros de nuestra iglesia, sino a toda la comunidad que se ha estado conectando a nuestras redes sociales. Dios les bendiga grandemente. Estaremos transmitiendo martes en la noche para los grupos de estudio bíblico en las casas, denominados grupos de oración y vida, y también estaremos transmitiendo el próximo domingo, y Dios mediante, si nos da la capacidad, también estaremos avisando en qué otro momento estaremos transmitiendo más mensajes de esperanza, de fe y fortaleza. Solo Cristo salva. Lea la Biblia y convénzase.